Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a iniciar el tema. El día de hoy, los martes, vamos a estar viendo un tema. Es un tema un poco complejo, pero es de mucha bendición para nuestra vida el conocer un poco más sobre este personaje. Vamos a hablar en esta noche sobre el libro del Anticristo. Es un libro que la hermana Hicks escribió hace algunos años y donde nos explica sobre quién es la persona del anticristo, pero también nos enseña de qué manera este espíritu de anticristo opera o trabaja en la vida de las personas e inclusive en la iglesia. Entonces es un tema muy interesante que vamos a estar estudiando semana con semana. Espero que si alguno de ustedes tenga alguna duda o alguna cosa, pues vamos a estarlo viendo conforme en sus comentarios o si me quieren hacer alguna otra pregunta, estoy totalmente a su servicio. Entonces vamos a ver este tema, vamos a darle inicio y voy a compartir la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Ok, ya está. Les decía, vamos a hablar sobre el anticristo. Y este personaje del anticristo es un personaje que muchos de nosotros nos llama la atención conocer o saber, porque sabemos que va a tener una función profética, que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, por su pueblo, y seamos nosotros arrebatados, este personaje va a tomar presencia en el mundo político, social y moral, y nos va a permitir verlo de manera física y tiene un ministerio que cumplir aquí, tiene un ministerio en maldad que cumplir y siempre hemos sabido que el anticristo, las personas que de alguna u otra manera hemos escuchado sobre la palabra de Dios, viene a cumplir una parte muy importante como un líder mundial, pero es importante saber desde dónde viene esta situación, qué es lo que habla la palabra de Dios sobre esto y sobre todo el entender que es el anticristo el que se manifestó desde el momento en que estuvieron los apóstoles, en el tiempo de los apóstoles con el Señor Jesús, ahí apareció el anticristo. ¿Y quién es este personaje en realidad? Entonces, podemos ver que la persona del anticristo está asociada proféticamente con el tiempo de la gran tribulación. Es un tiempo en el cual está a punto de suceder. Por todas las señales y todas las cosas que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, sabemos y conocemos y entendemos que ya estamos viviendo tiempos peligrosos, los últimos tiempos, las profecías se están cumpliendo y este personaje va a venir y va a surgir, como les comentaba, en el tiempo de la gran tribulación. Pero este espíritu de anticristo ya estaba desde el tiempo de los apóstoles y se manifestó en Judas Iscariote. Entonces, podemos entender que este espíritu del anticristo tiene que ver con todo lo que niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este espíritu de anticristo hace que la persona rechace y que no acepte que Jesús encarnó y que Jesús es el Mesías. Y este espíritu de anticristo empezó desde el tiempo de los apóstoles y también en los fariseos que rechazaron a Jesús, que no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que se decidieron completamente estar en contra del ministerio que Jesucristo había venido a hacer a la tierra. Y es importante que entendamos, hermanos, que si nosotros no comprendemos que este espíritu ha venido operando desde ese tiempo y que sigue operando en las iglesias y que sigue operando en el mundo actual, en donde la gente rechaza a Jesús, la gente no quiere nada con Jesús. Hay muchas personas, muchas religiones y muchas sectas que se levantan y dicen que no es verdad que Jesús vino a este mundo para redimirnos de nuestros pecados, que no es cierto que el Hijo de Dios se encarnó
y que tuvo un cuerpo y que tuvo un ministerio de 33 años y niega todo esto, no es otra cosa más que estos espíritus de anticristo operando en la vida de las personas. Y nosotros entendemos que estos espíritus siguen trabajando ahorita porque actualmente podemos ver cómo la gente rechaza completamente a Jesús. No creen en el poder de redención que el Señor Jesús vino y marcó. No creen en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces estos espíritus de anticristo vienen a rechazar cualquier obra redentora que Dios quiera hacer en nuestra vida. Y es importante entender esto, hermanos, porque cuando nosotros no podemos aceptar que Jesús es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Padre y que el Espíritu Santo viene con su fuego purificador a salvar nuestra vida, a redimirnos, a llenarnos con este fuego de su presencia y a tocar nuestros corazones. Si nosotros no creemos en eso o nos cuesta trabajo creer en esto, es porque podemos entender que este tipo de espíritus están operando en la mente y en el corazón de cada una de las personas que le cuesta trabajo aceptar el poder redentor que hay en Jesús. Y hermanos, vamos a estudiar sobre quién era realmente o quién es el personaje del anticristo. Vamos a ir a Primera de Juan 2, versículo 18 al 22. Primera de Juan 2, de versículo 18 al 22. Se los voy a leer yo. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 18 al 22. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, estamos viendo, hermanos, que no solamente habla de un solo anticristo, sino que aquí dice que hay muchos. El apóstol Juan dice amorosamente, hijitos, en este último tiempo hay muchos anticristos que han de venir. Y esto habla porque al momento de que hay muchas personas que rechazan la obra redentora de Jesús, que no ven a Dios como su Padre, entonces podemos entender que hay muchos anticristos que conocemos y sabemos que todo lo que es anti significa en lugar de o en contra de. Entonces todo aquel que esté en contra de Jesucristo es un anticristo. Y en segunda de Juan, ahí mismo, cerquita, segunda de Juan 1:7, podemos ver en la palabra de Dios que dice así, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, este tal, el engañador es y el anticristo. Aquí, nuevamente la palabra de Dios confirma que aquellas personas que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne, ellos son engañadores y son anticristo. Hermanos, esto es algo que debemos de comprender, porque hay muchas religiones o sectas, como les llamaba, que te pueden hablar de algo del amor, de la paz, de la bondad, de que todos nos queramos como hermanos, que todos nos unamos y pueden darte una doctrina muy bonita y tú decir, wow, qué bonito habla esa persona, pero si es una persona que no acepta a Jesucristo que ha venido en carne y que ha venido para salvarnos, entonces en esa persona o en esa religión o en esa predicación, ¿qué se está profesando si no es este espíritu de anticristo? Y por eso nosotros tenemos que estar muy alertas a no estar en este tipo de doctrinas falsas. En Primera de Tesalonicenses, les voy a pedir que por favor abran la Biblia en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2,
y vamos a leer el 3 y después nos vamos a brincar al versículo 8. Primera Tesalonicenses 3, versículo 2, y después nos vamos a brincar al capítulo 2, perdón, versículo 3 y después vamos a ver el 8. Dice así, 2:3 dice, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Y nos brincamos al versículo 8, dice, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Esto, hermanos, es la manera en la que el espíritu del anticristo opera, hermanos. Y vamos a estar estudiando cómo se manifiesta, inclusive en la iglesia. Es muy triste cómo este espíritu, inclusive en la iglesia, se manifiesta. Se vuelven amadores de sí mismos. Es una de las señales de los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos iban a venir tiempos peligrosos, iba a haber amadores de sí mismos, personas que iban a ser vanagloriosos, ávaros. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que opera el espíritu del anticristo. Entendamos, hermanos, que el anticristo voy a ir a una diapositiva más, me voy a adelantar. Anti significa en lugar de o en contra. Dios ha revelado en su palabra que el anticristo, el hijo de perdición, es Judas Iscariote. Amén. No sé si estoy siendo clara, pero es así. Quien será resucitado del mar, del pozo del abismo, en el tiempo señalado, él va a aparecer en su cuerpo malvado y resucitado. Ciertamente, quien viene a hacer una parte física, va a venir a resucitar, va a ser Judas Iscariote, un personaje pues muy controversial que apareció en el Nuevo Testamento, en el ministerio del Señor Jesús, era uno de los 12 discípulos y él es el que va a ser la persona del anticristo en el tiempo de la tribulación. Pero el espíritu del anticristo ha trabajado durante muchos años en contra de la verdad que Dios mandó aquí a este mundo. De hecho, desde Génesis, en el libro de Génesis podemos ver, en el versículo 3 empezamos, es la primera vez que se nombra en un sentido a este personaje. En Génesis 3, versículo 14, fíjense, es muy interesante leer este pasaje y viéndolo de esta manera. Capítulo 3, versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Aquí estamos viendo cuando Dios le da el castigo a la serpiente por haber engañado a Eva y a Adán. Dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y hay que estudiar algo, una parte aquí específica. Dice que iba a haber una enemistad que Dios está poniendo, Dios pone una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. No sé si lo pueden observar o notar en el versículo 15. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le está diciendo la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Bueno, este versículo se vuelve muy interesante al analizar qué es la simiente de la serpiente, de qué está hablando. Simiente es lo mismo que descendencia. Está hablando de una descendencia de la serpiente y esta descendencia precisamente habla del hijo de perdición o de el anticristo. De la serpiente va a salir el anticristo. Tiene un hijo. La serpiente va a tener una simiente, una descendencia y esa descendencia de ahí proviene el anticristo. Qué tremendo. Y va a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El anticristo es un suplantador declarado
y un antagonista de Cristo. El anticristo también en la palabra de Dios es llamado como el hombre de pecado, el hijo de perdición y el malvado. También lo llama así la palabra de Dios. Todo esto lo vamos a estar estudiando con tiempo y vamos a estar viendo estos significados de cada una de las palabras. Pero el anticristo, hermanos, va a tener grandes y poderosas señales sobrenaturales para poder engañar a las personas con sus palabras cuando venga en su cuerpo resucitado, porque va a resucitar Judas Iscariote. Nosotros podemos entender que Judas Iscariote murió y nos conocemos la historia, sabemos la historia, cómo Judas entregó al Maestro, entregó a Jesús. Inclusive, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 22:3, menciona exactamente, es la única parte de la palabra de Dios en donde dice cómo Satanás entra en Judas. Ninguna otra parte de la palabra de Dios dice que Satanás entrara en nadie más. Pero aquí se los voy a leer yo en Lucas capítulo 22, versículo 3. Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fíjense, hermanos, qué interesante. En ninguna otra parte de la palabra de Dios menciona que Satanás entrara en una persona, pero aquí lo dice como en ese momento entra Satanás en la vida de Judas. Judas, uno de los apóstoles, el que llevaba las finanzas en el ministerio del Señor Jesús, se ve claro que él robaba. A él no le parecían muchas cosas, él no estaba de acuerdo con muchas otras cosas. Pero, sin embargo, hermanos, a pesar de que Judas no estuviera de acuerdo, ahí estaba durante el ministerio del Señor Jesús, ahí estuvo presente Judas. ¿Por qué Judas estuvo presente en el ministerio de Jesús? Precisamente por lo que les comentaba, porque Judas es un antagonista, él viene a estar en el lugar de o en contra de. Judas necesitaba conocer la manera en la que el Señor Jesús hablaba, se expresaba, hacía milagros, hacía prodigios, la manera en la que el Señor Jesús se desenvolvió en la tierra, la manera en la que él tuvo contacto con las personas, cómo oraba por las personas. Judas Iscariote estuvo aquí observando todo el ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él es un imitador. El enemigo, sabemos, hermanos, que es la manera en la que opera. El enemigo siempre va a meter verdad con mentira. Y nosotros, hermanos, eso debemos de estar siempre bien listos, porque muchas veces las personas vienen y te hablan una verdad, pero entre la verdad le envuelven la mentira. Y así fue la serpiente desde el principio, y por eso sabemos que su simiente es de la misma manera. Judas vino a observar cómo era el maestro, cómo caminó Jesús, cómo fue su ministerio, porque en el tiempo de la tribulación, Judas va a ser un imitador de Jesús. Y es por eso que va a tener una gracia increíble, va a tener aquello de poder dirigir las naciones, el aquello de poderse acercar a las personas, va a hacer milagros sobrenaturales, va a hacer todo un ministerio de maldad, pero que él va a estar imitando por lo que vio del Señor Jesús. Él viene a querer suplantar el lugar del Señor Jesús. Y hermanos, qué tremendo, hermanos, es entender que este personaje, a pesar de que caminó y escuchó los sermones, la palabra que venía de la boca del Señor Jesús directamente, hermanos, él estuvo en los milagros que el Señor Jesús hizo, en los milagros de sanidad, cuando sanó al ciego, cuando sanó paralíticos, cuando resucitó, él estuvo en todo eso. Judas Iscariote, mas sin embargo, en su corazón, él rechazó la palabra, él rechazó completamente la verdad, él se negó a creer que Jesús era el que podría traer redención. Judas es un personaje aparte, ¿no? Es un personaje que pudiéramos hablar mucho sobre él,
Y mucha gente dice, bueno, ¿y qué Judas no se arrepintió? La palabra de Dios dice que Judas se arrepintió, pero no de lo que había en su corazón. Cuando Judas entrega al maestro y le dan las monedas y se da cuenta que el Señor Jesús lo apresan, lo llevan y lo van a crucificar, dice la palabra de Dios que Judas se arrepintió y fue a llevar las monedas con las que él había recibido una paga por haberlo entregado. Pero hermanos, en realidad no se está arrepintiendo de corazón por lo que había hecho, por la maldad que había en su corazón. Ese no era ese tipo de arrepentimiento. Judas se arrepintió de que no le salieron las cosas, porque en muchas ocasiones vio cómo los fariseos o cómo siempre los judíos estuvieron en contra de Jesús y estuvieron a punto de apresarlo en muchas ocasiones. Y el Señor Jesús podía salir bien librado de eso, Dios lo hacía salir bien librado de eso. Pero cuando Judas precisamente lo entrega, le da el beso para que lo reconocieran los soldados y lo pueden apresar, se da cuenta Judas que no le salieron las cosas. Él pensó que nuevamente el Señor Jesús iba a hacer algo y iba a poder escapar de esta situación. Sin embargo, se da cuenta que no, que el Señor Jesús permite que lo agarren. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba cumpliendo el ministerio de ir a la cruz del Calvario y para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces el Señor Jesús no puso ninguna oposición para que no se lo llevaran. Y de eso fue de lo que se arrepintió Judas, de que no le salieron las cosas, de que él pensó que nuevamente el Señor Jesús iba a salir bien librado de esa situación. Pero realmente Judas no se arrepintió de la maldad que había en él, del enojo, de la ingratitud, del rechazo a la verdad. Judas nunca se arrepintió. ¿Y cómo lo podemos entender, hermanos? Por lo que hizo. Dice la palabra de Dios que fue y se colgó, se ahorcó. ¿Y de qué está hablando esto, hermanos? De que en Judas había culpa, pero no arrepentimiento. Y hermanos, muchas veces en nosotros pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos pecados, hay fallas en nuestro ser, hay cosas que nosotros hemos cometido, pecados, errores, hermanos, y tenemos culpa, pero no nos arrepentimos, no procedemos al arrepentimiento, hermanos, eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque podemos entender, hermanos, que la culpa nos aleja de Dios, la culpa nos hace sentir tan mal que decimos, no quiero que Dios me vea. Es lo mismo que el mismo principio que pasa con Adán y Eva, se esconden de Dios cuando cometen el pecado y cuando agarran el fruto prohibido, dice la palabra de Dios que ellos se escondieron de Dios. ¿De qué estaba hablando? Estaban llenos de culpa por lo que habían hecho, por el pecado que habían cometido, pero no tenían el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, hermanos, es algo que nos acerca a Dios. Cuando una persona está arrepentido, tú vas a Dios y le dices, Dios, perdóname, te volví a fallar, cometí el mismo error, por favor, perdóname, perdóname. Y tus lágrimas empiezan a rodar de sincera arrepentimiento, de un sincero arrepentimiento. Y Dios, hermano, nunca va a rechazar un corazón arrepentido y eso nos debe de quedar claro. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido, así sea el pecado más grande que usted y yo hayamos cometido o que sentamos que no merecemos el perdón, pero aún así usted está determinado a cambiar, a que esta naturaleza sea transformada con el poder del Espíritu Santo y usted dice, ya no quiero más. Hay gente que nunca ha caminado en una iglesia, pero dice, ya me cansé de esta vida de pecado, ya me cansé de estar tan mal, ya me cansé de hacer esto, estoy aburrido, estoy fastidiado, yo quiero cambiar mi vida y ayúdenme, ¿cómo puedo hacer? Y es cuando uno les da el plan de salvación, uno le dice, en Jesús puede haber un cambio, una transformación. Hermanos, es una persona que está dispuesta al arrepentimiento y es el momento en el que esa persona recibe esa bendición de Dios, esa sangre preciosa y cubre sus pecados y la persona procede al arrepentimiento. El Señor Jesús, el pecado que haya cometido nunca va a rechazar un corazón arrepentido, porque muchas veces dicen,
Bueno, ¿y por qué Judas no fue salvo? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, tan misericordioso, por qué él no pudo ser salvo? Hermanos, ¿por qué? Porque fue su decisión. Judas decidió estar en culpabilidad. Judas decidió que Satanás permaneciera en su corazón. Judas no quiso arrepentirse, no quiso cambiar ni tener una vida transformada a pesar de toda la palabra que escuchó por parte del Señor Jesús, a pesar de todos los grandes milagros y de cómo vio que caminó el Señor Jesús en la tierra y que se dio cuenta que era el Hijo de Dios, no lo quiso reconocer como el Hijo de Dios. Y miren, hermanos, eso es algo bien tremendo, bien tremendo, porque este mismo espíritu de anticristo opera en las iglesias, hermanos. Y yo quisiera comentarles esto porque es una realidad. Hay mucha gente, hermanos, que ha recibido mucha palabra, que han sido testigos del poder milagroso de Dios, de cómo Dios sana, cómo Dios levanta. Hay muchas personas, hermanos, que ven el caminar de Dios, pero ¿sabe qué? No se arrepienten. Y estoy hablando de gente en la iglesia. Hay mucha gente, hermanos, que en la iglesia podrán estar años y podrán estar mucho tiempo escuchando la palabra, pero realmente no proceden a un arrepentimiento verdadero. Y hermanos, esto es algo que debemos de entender, que si nosotros no procedemos al arrepentimiento, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Nos podemos perder. Nos podemos llenar de culpabilidad porque podemos entender, mis hermanos, que nosotros hemos fallado, que hemos pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros no nos arrepentimos y dejamos que estos pecados se vayan acumulando? Hermanos, nos empezamos a llenar de culpas. Qué difícil es después, hermanos. Qué difícil es proceder al arrepentimiento cuando estás tan cargado y tan pesado. Qué difícil es entrar a un culto y adorar a Dios y levantar tus manos cuando realmente tus manos pesan de tanto pecado. ¿Y todo por qué? Porque no quieres decidir entregar los pecados, porque has decidido no, hermanos, no trabajar con los pecados que el Espíritu Santo te está mostrando. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es muy fiel en mostrarnos nuestras faltas. Amén. El Espíritu Santo es muy fiel, hermanos, en mostrar en lo que estamos fallando. Pero hermanos, ¿cuántas veces, mis hermanos, es muy difícil entender que solamente es ir a Dios y decirle y reconocerle, Dios, yo estoy fallando, yo estoy cometiendo un pecado, yo quiero arrepentirme y no quiero que me pase lo mismo y no quisiera yo que me pasara lo mismo. ¿Por qué? Lo mismo que a Judas, que vio caminar cómo tú salvabas a las personas, cómo tú buscabas a las almas, cómo tú obrabas milagros en ellas. Y a veces en la iglesia vemos tantos milagros, tantas bendiciones, tantas oraciones contestadas, hermanos, en nuestra propia vida, pero nada nos hace arrepentirnos. A veces nuestro corazón se hace tan duro, tan necio, hermanos. A veces nuestro corazón se vuelve tan arrogante que pensamos que no necesitamos proceder al arrepentimiento. Yo he platicado con personas que luego nos dicen esto, nos llegan a decir cosas como, pastor, es que cuando yo me hinco a orar, no sé qué decirle a Dios. No sé qué puedo contarle, qué puedo decirle. Y a veces uno dice, wow, pero entonces no estamos conscientes de nuestros pecados. Yo le puedo asegurar, hermanos, que si usted se pone a analizar en el día las veces que usted se enojó, las veces que usted tuvo malos pensamientos, las veces que usted tal vez dijo alguna mentira, tal vez dudó del poder de Dios o dudó que Dios pudiera obrar en algo, hermanos, tuviéramos, no sé, como para orar 3 horas para estarnos arrepintiendo de todo lo malo que hacemos.
Pero a veces nuestro corazón, hermanos, se llena de tanta soberbia y creemos que no es necesario arrepentirnos, creemos que, bueno, pues cualquiera comete un pecado, cualquiera se equivoca, hermanos, y nos empezamos a familiarizar con nuestro pecado cuando no podemos permitirnos esto, hermanos. Es bien importante entender que Judas tuvo la oportunidad de arrepentimiento como los demás discípulos. Y la palabra de Dios es clara que donde abunda el pecado, perdón, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si Judas, hermanos, con ese nivel de pecado que tenía en su corazón se hubiera arrepentido, imagínense cuánta gracia hubiera sido derramada en su vida. Hermanos, el ministerio de gratitud que hubiera tenido Judas, pero él decidió no arrepentirse. Él decidió mejor para él una salida, que fue el suicidio. Estaba lleno de culpa y no quiso proceder al arrepentimiento. Y muchos de nosotros, hermanos, no vamos a llegar a suicidarnos. Tal vez no. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros, hermanos? Tal vez vamos a morir espiritualmente. Aquellos cristianos que no importando todo lo que han visto en Dios, dejan de arrepentirse, dejan de proceder al arrepentimiento, hermanos, empiezan a morir espiritualmente, empiezan a estar tan cargados y empiezan a morir espiritualmente. Que no te pase eso a ti, mi hermano, que no me pase eso a mí. El día de hoy tenemos la oportunidad de ser salvos. El día de hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos, mis hermanos. Merecedor. Y yo estoy poniendo este canto de merecedor porque Soy de tu gracia y tu merecedores de la gracia de Dios. de tu perfecto Pero tenemos amor. la oportunidad Indigno soy, de poder tener no existe nada en mí, donde tú estás, con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Me has amado, has decidido estar aquí para abrazarte sin recordarme lo que fui. Pecador, Esos pecados ya son parte de usted, hermanos. No permita, hermanos, que se pare el trabajo de redención que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere hacer una transformación en su yo vida. quiero Gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias por este tema nuevo que vamos a estar viendo, Señor Dios. Señor, ayúdanos a tener este Dios amado, a trabajar en nuestro corazón, que podamos ser salvos, Señor Dios. Dios mío, que no seamos de los que nos perdamos, Señor Dios, habiendo escuchado tanta palabra, habiendo sido testigos de tantos milagros, de tantas oraciones contestadas, Señor Dios, de tu mano poderosa todos los días, que perdamos la salvación, Señor Dios, por no proceder al arrepentimiento, Señor Dios. Y tú dejaste, Dios amado, escrito esto en tu palabra, es lo que tú deseas que veamos, Señor me Dios. has amado, También podemos proceder al arrepentimiento. has Muchas veces también podemos, estar Dios mío, rechazar la para verdad que has abrazarme. confiado a nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que no somos merecedores de tu gracia, pero sin embargo tú nos las das, Dios. Gracias por tu palabra y por tu pecador, y te damos gracias por esta palabra que tu tú nos rostro escondió, gracias, no Padre. merecía el regalo de tu amor. Gracias por haberse conectado. Vamos a estar viendo este tema durante este tiempo. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a mi hermano, ahí está Osvaldo.
no sé si es papá o hijo o la familia, Dios les bendiga. También a mi hermana Noemí, que se conectó, a Amsi y a la hermana Laura y al hermano Israel, Dios me los bendiga. Muchas gracias por haberse conectado. Vamos a estarlo viendo todos los días martes. El libro del anticristo es un libro muy interesante. Espero nos puedan seguir acompañando. Gracias por todo. Dios me los bendiga. Hasta luego.